Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente, continuando con las asesorías que estamos haciendo en línea. En esta ocasión nos toca, como ya se les había anunciado, la presentación de maquetas. Se les va a dar ahorita una teoría muy general y les vamos a pedir un favor. Para el próximo miércoles, si se pueden comprar un medio pliego de cartulina de ilustración. Esta cartulina de ilustración es de 3 milímetros. Y vamos a hacer la maqueta aquí con ustedes. Les vamos a mostrar cómo se va a ir armando. Les vamos a subir en la página de Facebook también el despiece. El despiece que les vamos a subir a la página de Facebook es un documento PDF y es importante que lo impriman tamaño doble carta, ¿sí? Para que podamos trabajar. Ahorita les van a decir los maestros más o menos a grandes rasgos cuál es el material que se ocupa, básico, general, para que hagan su primera maqueta. Y el miércoles, como les digo, la vamos a armar aquí. Vamos a hacer los cortes, vamos a hacer el despiece y la vamos a ir armando. Y vamos a ver cómo se arma y por qué, con qué características. Y los materiales básicos, como les decía. Bueno, la sesión anterior también habíamos quedado que íbamos a hacer la presentación y al final iban a hacer las preguntas y respuestas. Pero estuvimos platicando aquí con los profesores y vimos la conveniencia de que se hagan preguntas durante la transmisión. Yo voy a ir checando las preguntas, las que considero más importantes, creo que, bueno, por supuesto deben ser todas, y voy a dar yo unos pequeños espacios para poder hacer la pregunta al profesor para que se las conteste. Eso es lo importante de estas transmisiones en vivo, que tengamos la interactividad. ¿Ok? Bueno. Entonces, no se les olvide, subimos a la página el documento PDF de una maquetita que van a hacer ustedes. Ustedes la descargan y lo llevan a un cibercafé o a donde crean conveniente cerca de su casa, que impriman doble carta y lo imprimen doble carta. Ahí vienen las medidas y el despiece de la maqueta que van a lograr. ¿Ok? Esperemos que quede muy claro, esperemos que sigamos con estas asesorías y que le sigamos avanzando al trabajo que estamos haciendo. El de la perspectiva, inicialmente habíamos dicho que le iban a tener un tiempo límite de entregarla a las 12 de la noche del domingo, pero platicando con los maestros también acordamos de que conforme vayan terminando sus perspectivas, las pueden ir subiendo también al Face, para que podamos irlas platicando también, inclusive en la próxima sesión, si ya tenemos algunas perspectivas, las podemos ir checando, ¿no? Y les hacemos algunos comentarios y todo eso. No les dé miedo, sabemos que es su primer perspectiva, sabemos que va a tener errores, sabemos que... pero así es la forma en la que vamos a ir aprendiendo, ¿correcto? Bueno, entonces lo dejo con el maestro Luis Reynoso, del grupo 9311 de dibujo arquitectónico de Prepa 9. Gracias. Sí, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Entonces, continuando con las asesorías, como mencionaba el maestro Marco, vamos a ver el día de hoy el tema de maquetas. Hay que recordar que también dentro de la tercera unidad tenemos dos temas de lo que serían perspectiva y maquetas. Pero también otra cosa, es importante tener en cuenta que en la segunda unidad de nuestro programa manejamos lo que sería la representación de plantas, de cortes y de fachadas, ¿verdad? Es decir, que en esa segunda unidad manejamos la representación de un proyecto arquitectónico, pero digamos sobre un plano bidimensional, no tiene profundidad. Para poder construir cualquier tipo de maqueta, necesariamente tenemos que auxiliarnos de lo que serían los planos, es decir, los planos arquitectónicos, plantas, cortes y fachadas. La siguiente. También hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de la planta arquitectónica tenemos dos dimensiones, lo que es el largo, lo que es el ancho, ¿verdad? Entonces también de estas proyecciones planas que ya dijimos de plantas, cortes y fachadas, la intención es que ustedes dentro de esta tercera unidad manejen ya la representación en volumen de un proyecto. Ahora, también se preguntarán por qué o para qué se construyen las maquetas. Sobre todo, digamos, personas que son ajenas a la representación arquitectónica, les es difícil poder comprender lo que sería una proyección plana.
puede ser una planta, un corte y una fachada. Entonces, la intención de construir una maqueta es precisamente para poder manejar lo que es la forma tridimensional, largo, ancho y alto, y sobre todo personas ajenas, como ya había comentado, que ellas puedan comprender más fácilmente lo que sería precisamente el proyecto. Para poder comenzar una maqueta, sobre todo vamos a tener como base lo que es la planta arquitectónica. Esta planta arquitectónica, si ustedes la dibujaron a mano, obviamente hay que sacar una copia, de preferencia puede ser en bond. Si ustedes hicieron esa planta arquitectónica a través de AutoCAD, sería sacar una segunda impresión. Es decir, que vamos a cortar, se corta todo lo que es el perímetro de la planta arquitectónica y de acuerdo a la distribución del proyecto, vamos a ir levantando cada uno de los espacios, vamos a levantar los muros. A continuación, vamos a ver ahorita diferentes tipos de maquetas para que ustedes también conozcan cuáles son las que existen. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar con la maqueta de estudio. Como su nombre lo indica, esta maqueta se hace previamente cuando está el anteproyecto. O sea, todavía el proyecto no está bien definido de cualquier construcción. Podemos manejar la maqueta de estudio de forma volumétrica, es decir, sin ningún acabado, solamente manejando lo que serían los volúmenes únicamente, lo que serían sus dimensiones. Y también podemos manejar alguna otra maqueta ya de la parte interior del proyecto. Obviamente esta maqueta, como es una maqueta de proceso, de estudio, de trabajo, no tiene que tener acabados. Podemos manejar únicamente lo que son los muros, podemos indicar ventanas, puertas, pero sin acabados. Y también, obviamente, dentro de este proceso, estamos hablando del anteproyecto, podemos checar cómo se ve nuestro proyecto en forma tridimensional. Si hay algunas correcciones que hay que hacer, una o varias, una cosa muy importante, esas correcciones se deben de reflejar en la planta, en el corte y en la fachada de forma respectiva. Con la siguiente. Bueno, a continuación vamos a hablar de la maqueta volumétrica. Como su nombre lo indica, únicamente vamos a representar en esta maqueta la volumetría del proyecto. Es decir, que en este tipo de maqueta no podemos ver la parte interna del proyecto, solamente la forma de acabado exterior, al igual que todo el contexto que rodea. La siguiente. Ahora, tenemos otro tipo de maqueta, que es la maqueta de detalle. Como su nombre lo indica, podemos hacer el detalle de algunas partes. Ahorita vamos a hablar acerca de lo que sería una casa-habitación. En el caso de una casa-habitación, vamos a poder manejar lo que sería el detalle. Por ejemplo, aquí tenemos la planta de un baño. Podemos hacer a escala más grande, posiblemente en escala 1:20, para ver determinados detalles que muchas veces a nivel de la plano no se pueden apreciar, pero que en la maqueta ya lo podemos ver. Incluso ustedes lo pueden ver, la separación que hay de la puerta al lavabo, que lo tenemos indicado en la planta, se ve muy diferente en el caso de la maqueta. Entonces también este tipo de maquetas de detalle nos sirve para ya ver con más forma, digamos, real, cómo va a quedar la construcción de esos espacios. También a nivel de una casa podemos tener el detalle, aparte de lo que sería el baño, de una cocina o también de una escalera. La siguiente. Bueno, aquí también tenemos otro tipo de maquetas de detalle que son propiamente de construcción. Podemos tener lo que sería a una escala determinada, como es la cimbra, la madera que nos sirve para poder hacer el colado de una columna o bien de una trave. O también podemos tener otro tipo de maqueta de detalle, de construcción, desde lo que sería la cimentación, el armado de un castillo, el armado de lo que sería el techo, el desplante de los muros y también la terminación de este techo. Entonces también, como les decía, este tipo de maquetas de detalle siempre se hacen a una escala mayor, no a escala 1:50, 1:75, 1:100, sino debe ser una escala mayor, 1:20, 1:15, 1:25. La siguiente. Bueno, tenemos a continuación la maqueta con acabados. Ya en este caso vamos a dar ya un acabado para la presentación final de nuestra maqueta, ¿verdad? Como lo pueden ver, tenemos acabados en muros, en pisos y también en techos,
además de lo que sería la parte externa que tiene alrededor de esta construcción. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos la siguiente maqueta que es muy importante, que se llama la maqueta registrable. Como su nombre lo indica, este tipo de maqueta, cuando se hace ya propiamente los espacios internos de una casa, en este caso, no se tiene que pegar el techo. Este techo únicamente se desmonta para poder quitarlo y poder ver la parte interna de la construcción a través de la maqueta. La siguiente. Aquí, por ejemplo, ustedes lo pueden ver con más detalle, una maqueta registrable. Hemos quitado el techo y podemos ver, aparte de lo que serían los diferentes espacios, podemos apreciar lo que serían también la terminación, tanto en pisos, en muros, lo que es el mobiliario, la ubicación de diferentes elementos, que ya nos da una ambientación más real. La siguiente. Este tipo de maqueta que se le llama de promoción. En la actualidad existen muchas empresas de construcción que están construyendo diferentes desarrollos de viviendas, sobre todo de departamentos. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de acercarse, digamos, a la mesa que generalmente tiene en la calle, verán que siempre tienen una maqueta de este tipo de promoción. Están promoviendo la venta de ese departamento, ¿verdad? Entonces también una cosa, en este caso de maqueta, nunca vamos a tener el techo, porque obviamente son diferentes niveles, únicamente vamos a tener lo que sería un departamento tipo. Y al igual que la maqueta anterior, la que sería de ambientación, también podemos tener diferentes elementos que muchas veces, como ya decíamos al principio, para una persona ajena, para que se dé idea de cómo es el espacio que en este caso va a querer comprar de un departamento, le es más fácil poder entender cómo va a ser la distribución de su departamento que va a comprar. La siguiente. Tenemos a continuación una terminación de maqueta que se le llama monocromática. Hay que recordar que la palabra monocromática significa de un solo color, un solo tono, ¿verdad? Si ustedes lo ven, esta casa, al igual que la parte externa, está totalmente pintada de blanco. O sea, no tenemos cambios de diferentes colores como veíamos anteriormente en la maqueta de terminación. La siguiente. O también podemos tener otro tipo de maqueta, también arquitectónica, que es de forma bicromática, es decir, dos colores, dos tonos, ¿verdad? Aquí tenemos la maqueta de un aeropuerto. Pueden ver que todo lo que es la parte del pavimento, todo es de color gris, y ya propiamente la construcción está en blanco, ¿verdad? Entonces estamos manejando lo que serían dos tonos, blanco y gris. Inclusive también la ubicación de los vehículos también son en blanco. La siguiente. Bueno, aquí también tenemos otro ejemplo de maqueta bicromática, que en este caso es de una casa, pero en este caso vamos a tener en algunos paramentos verticales lo que sería manejar algún otro tono, pero sobre todo predomina lo que serían, digamos, el blanco con este tipo de café. Aquí también es importante resaltar cómo tenemos la ambientación de algunos árboles que podemos tener de lo que sería ramas que podemos conseguir en alguna florería. La siguiente. Bueno, tenemos a continuación la maqueta de corte. ¿Se acuerdan que decíamos que en la segunda unidad uno de los dibujos arquitectónicos es el corte arquitectónico? Este corte, como yo les había comentado en el taller, hay que hacerlo para indicar una parte importante del proyecto. No es, digamos, en la parte más sencilla de nuestro proyecto, sino que nos debe de dar algo interesante. De esta forma, esta maqueta de corte, también podemos tener diferentes niveles que son lo que caracteriza a este corte. Tenemos un nivel, un segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto nivel, ¿verdad? Pero también lo importante de este corte, de esta maqueta de corte, es este espacio. Este espacio a nivel de arquitectura se le llama doble altura. Es decir, que de este nivel, a pesar que tenemos otro techo un poquito más bajo, vamos a ir a uno más alto y ya este espacio se convierte en un espacio mucho más grande. Continuamos, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo de maqueta de corte. No sé si ustedes lo reconozcan, es un edificio muy famoso a nivel mundial. Es la Ópera de Sydney, allá en Australia. Pues también aquí tenemos igualmente el corte
pasando a la mitad lo que sería el estrado, los diferentes elementos para tener lo que sería la parte del fondo del telón, la parte de las graderías para los espectadores, ¿verdad? Entonces también lo que sería la parte externa. Entonces aquí tenemos también este tipo de corte, nos sirve para ver la relación de los diferentes espacios. La siguiente. También en la actualidad podemos construir una maqueta utilizando el material Lego, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a tener las diferentes piezas del proyecto y vamos a construir la maqueta. Esta diferencia de material de Lego es muy diferente a lo que sería el material, digamos, convencional. Muchas veces para hacer las maquetas vamos a necesitar de medir, de cortar y de pegar. Aquí únicamente se van ensamblando las piezas. Digamos, por esa parte es un poco más práctica. La siguiente. Vamos a tener otro tipo de maqueta, que es la maqueta urbana. Como su nombre lo indica, esta maqueta vamos a tener el desarrollo de una parte de una población, ¿verdad? Muchas veces nos sirve este tipo a nivel de urbanismo para poder ver ciertas zonas de la ciudad, poder tal vez hacer alguna planificación o poder también, digamos, tener algún tipo de mejoramiento urbano, ¿verdad? Aquí también en la parte de abajo pueden ver que pasa un río. Tenemos lo que son diferentes puentes y en la parte derecha superior tenemos ya la parte urbana. Una cosa importante a nivel de la maqueta cuando se representa agua, ya sea un río, un lago, el mar, nunca vamos a indicar la profundidad de este tipo digamos, de agua. Únicamente a nivel, digamos, plano, se va a indicar dónde está esa corriente de agua. Bueno, la siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo de maqueta urbana, de urbanismo. En este caso, esta parte interna, que está en el centro, estamos indicando que es la parte que nos interesa dar a comunicar. Entonces, por lo tanto, va a tener un acabado especial para resaltar del contexto que rodea a esa parte. Es decir, si ustedes se dan cuenta, tanto arriba como abajo, las maquetas de los edificios son muy sencillos, son únicamente prismas geométricos, sin ningún acabado, únicamente el blanco, pero con ese contraste hacemos resaltar lo que yo quiero comunicar. La siguiente. Otro tipo de maqueta también urbana, también manejando lo que sería bicolor, dos tonos, es igualmente en esta parte, yo quiero resaltar por alguna causa esta parte del proyecto, puedo manejar este corredor a través de alguna avenida y poderla conectar con esta parte. Lo que está alrededor, que no me interesa, voy a manejar con una representación mucho más sencilla. La siguiente. Tenemos la maqueta de emplazamiento. ¿Qué es una maqueta de emplazamiento? Es sobre todo hacer la maqueta del contexto que rodea a esa construcción. Si ustedes ven, estos edificios se encuentran sobre una ladera de pendiente suave, pero también tenemos muchos árboles. Es decir, que este sería el ambiente no propiamente urbano. Puede ser tal vez a nivel de un bosque, de alguna parte externa, no fuera de la ciudad. El siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo también de una casa muy famosa a nivel de arquitectura, posiblemente algunos de ustedes ya la conozcan, es la famosa Casa de la Cascada. Esta también, obviamente, la construcción se encuentra en Estados Unidos, en Pensilvania, y también lo interesante es que está rodeada de mucha vegetación. Igualmente aquí en el caso de esta maqueta, que por aquí faltaría que pasara la cascada, el río, obviamente tenemos la representación del contexto que sería de forma de un bosque. La siguiente. Tenemos la siguiente maqueta que es la de relieve. Este tipo de maqueta es propiamente una maqueta topográfica. Es decir, muchas veces cuando se hace un proyecto arquitectónico, no necesariamente se tiene que construir sobre un terreno plano. Muchas veces tenemos la necesidad, por X causa, de construir sobre una montaña, una ladera. Entonces, este tipo de maqueta de relieve vamos a representar los diferentes niveles que rodean a la construcción. La siguiente. Podemos también tener como materiales para representar este tipo de maqueta de relieve, puede ser de madera, aquí tenemos la parte del proyecto, o bien puede ser de cartón, ¿verdad? Es recomendable, para que sea más fácil, más barato, utilizar este tipo de material.
de cartón es mucho más fácil, muy rápido de cortar, fácil de pegar, para poder construir este tipo de maqueta. Una cosa importante, cuando se hacen este tipo de maquetas, vamos a comenzar, obviamente, de acuerdo a lo que sería el plano topográfico, vamos a comenzar con la curva de nivel más baja, la más grande, y como si fuera una especie de sándwich, vamos a ir haciendo los diferentes niveles. La siguiente. Tenemos este tipo de maquetas que son especiales, que se le llaman histórica. ¿Por qué? Porque representan algunos edificios antiguos que son importantes dentro de la arquitectura. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, también incluso este es un corte de una mezquita, se llama la mezquita de Omar. Se encuentra allá en Jerusalén, donde antiguamente estaba el emplazamiento del famoso templo, del templo de Jerusalén. Actualmente, como saben, es una mezquita y obviamente es para el culto musulmán. La siguiente. O también podemos tener maqueta, otra maqueta histórica, posiblemente si la reconozcan, es la famosa Catedral de Notre Dame de París, que ya por cierto va a ser un año que tuvo el incendio, fue en abril del año pasado. Esta está hecha en madera, ¿verdad? O también esta también es muy famoso, y pues que ustedes la han visto, que es el centro ceremonial de la antigua Tenochtitlán, pero todo lo que es el Templo Mayor y todo lo que rodeaba al Templo Mayor, que sería una maqueta a nivel urbana, pero de tipo histórico. La siguiente. Un tipo de maqueta que es especial, podemos decir que es la maqueta con iluminación. Es decir, que también para que darle un poquito más de efecto real a nuestra maqueta, podemos meter lo que serían los LEDs, podemos manejar algún circuito con alguna batería, y en algunas zonas de nuestra maqueta, obviamente que tiene un poco de oscuridad, ver, digamos, el contraste de la luz, para darle un poquito más de interés a este tipo de maqueta. La siguiente. Y también aquí por último tenemos esta otra maqueta que igualmente también está en relieve, está sobre una parte topográfica, y también tenemos indicado lo que sería la iluminación artificial. Entonces, como les decía, este tipo de maquetas, sobre todo con iluminación, es muchas veces para darla en un ambiente oscuro y que se pueda apreciar mejor lo que sería la iluminación. Así. Invítanos a que hagan preguntas. Sí, entonces también no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos comentado, algún tipo de material. Si no, aquí está el chat para poder contestarles. Bueno, jóvenes, vamos a hacer un corte de 3 minutos en lo que preparamos la presentación de la maestra Alicia Suástegui, y regresamos con ustedes para inclusive protegernos. La vez pasada llevábamos 30 y tantos minutos y se nos cortó el video. Para protegernos vamos a hacer esta presentación igual en 2 partes. Ahorita vamos a hacer un pequeño corte, pero regresamos en 3 minutos. Y les da tiempo de ir por un vaso de agua, ¿no? Ahorita nos vemos. Gracias. Entonces, sí.